Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todas las personas que os habéis hecho presentes para acudir a esta charla, este debate, ¿verdad?, que pretendemos que sea sobre salud y cambio climático. Medicus Mundi llevamos más de 50 años trabajando por mejorar la salud de las personas, sobre todo las más vulnerables en países empobrecidos, desfavorecidos, ¿verdad? Y cada vez más todo lo relacionado con el medio ambiente y actualmente con el cambio climático pues es más tiene un mayor impacto y está más presente en nuestras vidas. Y hemos aprendido con el tiempo que ambas cosas, la salud y el medio ambiente y el cambio climático, pues tienen relaciones muy estrechas. Eso nos lo va a contar luego Carlos Mediano. Carlos es médico, él se formó aquí en su ciudad, en Zaragoza. Él tiene formación de posgrado en salud pública, tiene un máster en salud pública, es diplomado en medicina tropical, tiene también un máster en evaluación de políticas públicas. Él pertenece a Medicus Mundi desde hace pues, casi 30 años, creo. Fue cooperante en Kenia y en Camerún, y durante mucho tiempo ha sido y sigue siendo técnico de proyectos pues durante ese tiempo de muchos países que además ha visitado y conoce, tanto en África como en América Latina. Actualmente, además de ser técnico de proyectos en la organización que estamos pues un poquito detrás de esta actividad, Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid, él es también el responsable de estudios e investigación de la Federación de Medicus Mundi, que aglutina las distintas asociaciones de Medicus Mundi en España. Y es en este momento presidente de Medicus Mundi Internacional, donde además coordina el grupo de justicia climática y salud, con lo cual pues, es evidente que tiene pues, conocimiento y se justifica su presencia aquí para hablarnos del tema que nos ocupa. Esta actividad que hacemos hoy se enmarca dentro de una serie de eventos y de actividades que estamos haciendo en torno a la puesta en marcha de nuestra nueva sede en la calle San Blas, donde tenemos la oficina y donde tenemos el Espacio Mundi. Espacio Mundi es un espacio de encuentro abierto a la ciudadanía, donde llevamos a cabo actividades de transformación social y de desarrollo de la propia asociación. Abierto al barrio donde está, abierto al barrio del Gancho, pero también pues a todas las personas que se quieran acercar. Es un lugar donde los niños pueden acudir a una sesión de títeres para educar en valores a través de los títeres, o a un taller de reciclaje, donde se puede formar a monitores de tiempo libre para que luego a los monitores les trasladen también valores coherentes con nuestra misión sobre inequidad a nivel mundial, sobre justicia social. Un lugar donde comprar un café o un té de comercio justo, o donde las personas que quieran acercarse a Medicus Mundi pueden apoyarnos como voluntarias o distintas formas. Además, es un espacio que hemos rehabilitado pues intentando que fuera coherente con nuestros valores. Se ha hecho una rehabilitación de un local que estaba diáfano, pues siguiendo criterios de economía circular, de energías renovables y eficiencia energética. Todo esto tiene también mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. El medio ambiente, el cambio climático, pues tenemos que ser coherentes también pues en los espacios en los que trabajamos, en los que hacemos nuestra actividad. Y además, para despedirme, quiero resaltar que esta rehabilitación y la puesta en marcha de este espacio ha sido posible gracias a la financiación y al apoyo de la Fundación EDP a través de su programa EDP Solidaria. Muchas gracias a todas y todos, y les dejo ya con Carlos Mediano.
Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir. Yo voy a intentar... Vaya, oscurecido un poco el día, el atardecer. Yo creo que mejor con luz, porque si no, a lo mejor hasta me duermo yo ya escuchándome a mí mismo. O sea que casi mejor nos vemos un poquito. Y bueno, yo os quiero hablar sobre el tema... Ahora sabéis que se ha puesto, bueno, no es que se haya puesto de moda, pero sí que estamos en la semana del COP26 de Glasgow, estaréis viendo en las noticias que es la semana del cambio climático, y este año en la COP26 pues el tema estrella va a ser la salud y cambio climático, ¿no? Nosotros estuvimos en la COP25 presentando un informe de salud que fue en Madrid, tenía que haber sido en Argentina, no se pudo y fue en Madrid, y estuvimos ahí presentando pues bueno, algunas conclusiones de un informe que hacemos todos los años. Le he titulado Salud y Cambio Climático, un camino de ida y vuelta, y lo he titulado así porque yo es que creo que la relación entre salud y cambio climático es como autopista de dos vías. Por una parte, el cambio climático afecta a la salud, pero por otra parte, y luego os explicaré por qué, la salud, o trabajar la salud, afecta al cambio climático. Bien, lo primero, bueno, estos son fotos, pues la de arriba de la arena es Senegal. En un momento dado, bueno, tienes que trabajar con unas condiciones, cuando estás trabajando en los países donde realmente los problemas medioambientales te pueden generar problemas. Esto es el Harmattan, que viene arena con el viento y la verdad es que se hace muy difícil respirar cuando estás en estos días aquí, y es un poco la interrelación esta entre medio ambiente y salud de la cual vamos a hablar, ¿no? Y abajo pues es el Centro de Salud de Ikengeleke en el Congo. Bueno, para que veáis también un poco la vulnerabilidad, ¿no? Porque yo creo que uno de los factores que hablaremos también es de que quienes más afectados están por el cambio climático son también quienes peores condiciones de salud tienen. Pero me estoy adelantando, iremos un poquito después. Y voy a empezar un poco pesimista, pero eso lo dejo para el final. Vamos a empezar a ver qué cosas hacemos y después os comentaré un poco algunas dudas que tengo yo, ¿no? Después de haber leído muchos informes sobre salud, cambio climático, ¿no? No dudas de que no exista, ni nada por el estilo, sino de cómo acercarnos a la ciudadanía para que entiendan la realidad de cambio climático y salud. Bien, ¿por qué se produce el cambio climático? Como veis en la foto, pues el sol nos manda sus rayos, su calor, y hay unos gases que estamos, sobre todo por cuestiones de lo que hacemos los seres humanos, hacen como una especie de pantalla y hace que ese calor que en teoría tendría que salir no sale y se queda, como veis, en las capas inferiores de la Tierra. Entonces se provoca un calor, o sea, un calentamiento global. Por eso oís hablar del calentamiento global. El tema es que, digamos, no permite salir, al calor que nos viene del sol. Pero no es nuevo. O sea, el cambio climático es algo natural. Hablamos como cambio climático y a lo mejor deberíamos llamarle cambio climático inducido por las personas o algo por el estilo, porque el cambio climático es algo que ha pasado en la Tierra desde hace 650.000 años. Lo que pasa es que no pasaba ni con la misma intensidad que pasa ahora y rapidez, que no permitimos al planeta recuperarse. Y por otra parte, y otro elemento que diferencia de las otras veces que ha habido cambios climáticos, como os pongo allí, ha habido 6 ciclos glaciales. En este momento, según he leído, estamos en un periodo de enfriamiento de la Tierra, ¿vale? Y lo que pasa es que ese enfriamiento no está pudiendo soportar o no equilibra el calentamiento que estamos provocando, ¿no? Porque el segundo dato que yo creo que es muy importante del momento de ahora del cambio climático es que es debido sobre todo a lo que hacemos, a las actividades humanas. Y eso quiere decir dos cosas. Una, que nos tenemos que sentir un poco culpables, ¿no? Pero dos, que podemos cambiar. Porque no es algo irreversible. No es algo que el eje de la Tierra se haya movido y entonces haya un calentamiento. No, es que nosotros con nuestras actividades estamos acelerando ese cambio climático.
Os pongo los gases invernadero, se llama invernadero porque eso no permite sacar el sol, como si fuera un invernadero, ¿no? Que se mantiene el calor. Pues son el vapor de agua, el dióxido de carbono, son los más, sobre todo el dióxido de carbono es el que más se nombra, pero ya veremos luego algunos otros que también tienen mucho que ver. El metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, que estos eran famosos por los frigoríficos hace años, ¿os acordáis que hubo campañas de quitar los CFC de los frigoríficos? Y el ozono. Ozono que, si os fijáis, también hablamos, ¿verdad?, de la capa de ozono que nos protege de los rayos, ¿no? O sea que, por una parte, al final lo que hay que buscar es un equilibrio en las cosas, ¿no? Y mucho ozono o poco ozono, las dos cosas son malas, ¿eh?, para la vida. Bien, esto es por qué se produce el cambio climático, ¿vale? En este momento la línea negra es cómo estamos ahora, ¿eh?, con las emisiones de gases. Lo que veis en azul, esto así, es si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Y lo que pasará será que en 2100, seguramente antes, porque cada vez las estimaciones están acelerando más, habremos subido unos 3 grados la temperatura de la Tierra. Haciendo un símil, es como si vosotros tuvierais 37 grados y os pusierais a 40, ¿vale? Pues eso es lo que estamos haciendo con la Tierra. O sea, la estamos enfermando de alguna manera. Y las consecuencias con la salud pueden ser muy importantes, ¿eh? Luego veis otras líneas. Esta línea naranja es los objetivos optimistas de conseguir 0 emisiones de CO2. O sea, llegar a alcanzar a 2 grados. Esto es el Acuerdo de París, que se llegó a un acuerdo de decir, bueno, vamos a ver si conseguimos alcanzar 2 grados a 2100, solo, ¿no? Realmente, aunque alcanzáramos 2 grados, tendríamos problemas. De hecho, hay gente que habla ya de una cierta irreversibilidad de algunos efectos. Pero no serían los mismos efectos si estamos aquí en 3 grados que si estamos aquí en 2. Para nada, ¿eh?, para los seres humanos. Y lo que ahora se está pidiendo es 1,5, ¿vale? Llegar aquí, que sería un poco estar por debajo de los niveles preindustriales. Ahora, no sé si habéis oído en Glasgow, pero la gente dice, ya no es hora de palabras, es hora de acción. Sí y no. Desde mi punto de vista, hace falta muchas palabras, porque hay países, bueno, los que más emisiones están, son los mayores responsables, por ejemplo, de CO2, son China, Estados Unidos y Europa. Son el 56% de las emisiones totales de CO2. Entonces, en Glasgow, pues lo que estoy viendo es que los países están aprobando lo que de alguna manera les interesa. Y yo eso explicaré luego por qué quizás el modelo económico-social en el que estamos ahora empuja un poco a esa manera individualista de ver los problemas globales. Bien, como os decía, ¿qué relación entre el cambio climático y salud? Uy, esto se me ha movido todo. Bueno, el cambio climático tiene graves consecuencias para la salud y ahora veremos cuáles. Pero también el sector de la salud influye en el cambio climático. Y no, en este momento, no positivamente. Se cree que va a aumentar en 250.000 de muertes desde 2030 las muertes anuales por este tema del cambio climático, más de las que hay. Y a mí me parece que es una cifra baja y una cifra que cuando haces el análisis de la mortalidad en el mundo realmente, yo no sé, estás dándole un poco de fuerza a la gente que dice, bueno, ¿y? Porque la tuberculosis cada año mata a 1,5 millones de personas. Eso, pues, son 6 veces más que el cambio climático. Y la gente te dirá, pues en vez de gastar el cambio climático, gasta en la tuberculosis. Creo que no podemos plantear esto como un campeonato de si muere mucha gente o muere poca gente. Primero porque son estimaciones. Y aquí es donde iba a ser no pesimista, pero sí que realista. El impacto del cambio climático en la salud es muy difícil de demostrar. ¿Por qué? Realmente cuando tú quieres medir el impacto, cuando hago yo evaluaciones y digo, ¿qué es el impacto? El impacto es el efecto neto de una cosa, ¿no? De un programa o de lo que sea.
Que quiere decir que si quitas todo lo demás, eso pasa por ese motivo, por ese programa o por el calentamiento global o por lo que sea. Claro, ¿cómo haces esos estudios? Pues coges una población que tiene ese programa, otra población que no tiene ese programa y los estudias a ver los cambios que hay. ¿Qué pasa aquí? Que el cambio climático está en todos los sitios. Entonces es imposible hacer ese tipo de estudios. ¿Qué tipo de estudios se hacen? Lo que se llaman series temporales. O sea, plantear un estudio, un análisis ahora, comparado con hace 2 años, con hace 4, tal, teniendo en cuenta las temperaturas que hay. Pero claro, los contextos no son los mismos. Ayer estaba viendo una película de 2011 y me hizo mucha gracia que las redes que hay ahora en este momento, en 2011, aún no existían de esa manera tan extensiva como está ahora, ¿no? Y estamos hablando de hace 10 años, solamente 10 años, ¿no? Con lo cual los contextos pueden cambiar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un pequeño problema que tenemos para explicar a la gente y llegar a la gente para intentar explicarle por qué esto es importante, ¿eh? Y yo creo que cuando se habla de muertes exclusivamente por esto, pero pasa un poco como la COVID. La COVID ya sabéis que digamos, es la enfermedad infecciosa que más personas ha matado. Pues este año va entre los años estará 4,5 millones, pero los problemas cardiovasculares matan a 9 millones al año, ¿no? Entonces, te quiero decir, siendo un problema importante, también hay otros. Y aquí pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa con COVID? Que también la COVID ha afectado a los cardiovasculares. Y aquí el cambio climático no solamente por los problemas de la gente que mata, sino también va a afectar también a los sistemas de salud. Y ya os explicaré por qué. Y entonces, estas tasas de mortalidad serán mucho más altas. Bien, según un documento, un informe que ha hecho Lancet Countdown, que es una especie de alianza que trabaja para esto, hay como 5 grandes problemas de salud que provoca el cambio climático, ¿de acuerdo? Están interrelacionadas entre ellos. La primera es el calor. Desde el año 2000 hay un 80% más de muertes por calor, por olas de calor. Ya sabéis que la población más sensible es mayores de 65 y menores, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que están esas personas de media al año ahora ya 4 días más expuestos a estas olas de calor. En el estudio no habla para nada de el incremento de gasto de aires acondicionados que se está provocando también por esto, que también habría que sumar, ¿no? O sea, que de alguna manera el problema de la calor hace que también expulsemos más gases, ¿no? Y las zonas donde más problemas de olas de calor se tienen, países son India y Brasil, pero ojo, Europa como región es la que más muertes registra. También aquí es un tema seguramente también de registros, ¿eh? Hay países donde los registros no son tan claros como en Europa, que suelen serlo, aunque aquí también os digo que yo conozco en algún momento que alguna ola de calor ha sido ocultada, aquí en España. Bien, aparte de esto, pues el calor provoca horas de trabajo perdidas, en fin, muchas otras temas. El segundo son los fenómenos extremos, grandes inundaciones, sequías, estas grandes tormentas que hemos visto hace poco en Europa, que están provocando muerte, lesiones, o sea, en ese sentido también tiene un problema de salud. Pero aparte, aquí me quería centrar en el tema de la sequía. Una quinta parte de todo el planeta sufre sequía al menos un mes al año. Tenemos un problema en el futuro de agua que la gente no es consciente. Hay muchos países que están en lo que se denomina estrés hídrico, que es, ya están con sus fuentes de agua potable al límite. Y esto puede provocar todo tipo de problemas, ¿no? Pero evidentemente el agua potable es necesaria, si no vas a tener que tomar agua contaminada. Y el tema de saneamiento y todo esto pues también tiene mucho que ver con el tema del agua. El tercer tema es el que quizás más directamente está relacionado con lo que es salud, es el cambio de la distribución de los vectores, o sea, de los mosquitos y parásitos y tal que llevan infecciones. ¿Os acordáis de Zika? Sí, porque aquí, como no sois como yo, no somos ya. En las Olimpiadas de Brasil, ¿os acordáis? Que todo el mundo decía, uy, el Zika, ¿no? Pues está el Zika, dengue, chikungunya. Son arbovirus, ya lo voy a decir en inglés, arbovirus que
se están extendiendo. Pero también se están extendiendo incluso en los países donde antes no había. Yo sé que en Europa se está muy preocupado con estas enfermedades y que posiblemente hemos tenido ya casos, de todas estas que antes no teníamos. Con respecto a la malaria, pues ¿qué ha pasado? El calentamiento global, el mosquito anófeles, que es el que lleva la malaria, necesita una temperatura, ¿no? Si hace mucho frío, no se reproduce, o no se reproduce mucho. Pues las zonas montañosas, que antes estaban libres de malaria, en países africanos, etcétera, como está aumentando la temperatura, cada vez está teniendo más días en el que el mosquito se puede reproducir. Con lo cual, esas zonas que estaban libres de malaria, ahora no lo van a estar. Y aquí viene lo que os decía, que es muy complejo, pero que yo creo que entenderéis. ¿Cómo responde un sistema de salud a estos cambios de patrones epidemiológicos, de patrones de enfermedad, ¿no? En esa zona de arriba no estaban habituados a tener malaria, con lo cual las personas con fiebre de principio ya ni pensarán que es malaria. ¿Cómo adaptamos estos sistemas de salud? ¿Qué es el coste? ¿Y de dónde sacamos el dinero? Porque en salud, normalmente lo que hacemos es lo que aquí se dice de desvestir un santo para vestir otro. O sea, lo que hacemos es, lo quitamos del programa materno-infantil y se lo ponemos a malaria, ¿no? Entonces, esto ya no solo provoca más enfermedad, más muerte, sino que a los sistemas de salud les obliga a adaptarse a una nueva realidad. El cuarto problema es el de la nutrición. Hay 2.000 millones de personas que están en inseguridad alimentaria. El calor lo que hace es que los granos maduren más rápido y sean granos más pequeños, con lo cual, digamos, es menos productivo. O sea, la producción es menos no rentable, sí, pero tiene menos rendimiento que lo que tendría una producción normal si no tuvieran esas olas de calor, ¿no? Y también hay que plantear el aumento de la temperatura del mar, que hay 3.000 millones de personas que viven del mar, casi la mitad de la población del mundo. Y este aumento de la temperatura pues hace que haya algas. ¿Os acordáis de lo que pasó en Murcia con todas las algas, etcétera, ¿no? Pues ese tipo de cosas está pasando y entonces genera problemas también y dificultades a la gente que vive en esas zonas y que su vida depende de esto. Porque realmente muchas veces aquí estamos pensando en que, bueno, lo que pasó ahí en Murcia, pues al final, oye, lo limpiamos. Pero ¿qué pasa si pasa en un país africano que no tiene recursos? Pues provoca muchas veces el quinto problema, que es la migración. Hay unos 580 millones de personas que viven a menos de 5 metros del agua. Y con el aumento del agua va a haber migraciones. Y otra vez volvemos a tener el problema en los sistemas de salud. ¿Cuál? Pues que, y os enseñaré el ejemplo de Senegal. Nosotros trabajamos en un sitio, pero la gente se nos está yendo, porque está aumentando el agua. Con lo cual, todo lo que hagamos en este sitio va a quedar inútil. Y en cambio, en el nuevo, va a sufrir una presión asistencial muy importante de toda esta gente migrante. Por no hablar de los problemas de salud mental que provoca la pérdida de tu casa, etcétera, etcétera, como estamos viendo, por ejemplo, aquí con el tema del volcán de La Palma, ¿no? Pues eso también pasa con todas estas cosas. Luego, me gustaría hablaros de que hay factores que causan a la vez cambio climático y mala salud. El tema de los plásticos, el tema del ozono. Los plásticos, cuanto más gases expulsan, no es cuando se hacen, es cuando nos deshacemos de ellos, sobre todo en la incineración. Y creo que el 15% de los plásticos en no sé qué años se incineraban, ¿no? Con lo cual, imaginaos la cantidad de gases, porque son millones de toneladas las que hacemos en el mundo, ¿no? Y luego, pues todo el tema de ahora que se está estudiando los microplásticos, de que ingerimos microplásticos que están en todas las peces, etcétera, etcétera, ¿no? Y animales que hay por ahí. Y yo, sinceramente, sí que he visto por África a cabras comiéndose los plásticos, ¿no? Y esas cabras luego, pues el día de la fiesta del Cordero ahí en Senegal, pues se los comen, ¿no?
Entonces aún no sabemos exactamente qué grandes problemas puede haber, pero sí que da afecciones cardiovasculares, el tema de la inhalación de estos compuestos cuando se incineran y tal, pues puede provocar cáncer, en fin. Esto es un factor, los plásticos a la vez provoca la incineración, ese cambio climático, y a la vez nos puede afectar a la salud, ¿eh? El ozono, como os he dicho antes, es algo bueno si está equilibrado, pero si hay mucho, por ejemplo, hay ozono en lo que se llama el smog, esas nubes que hay en las ciudades de hollín, ozono, esas nubes de contaminación que se llaman. Bien, pues el ozono en sí da también problemas pulmonares, asma, etcétera, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con algo que es fundamental si queremos hablar de cambio climático, si de verdad queremos hablar de cambio climático, y es analizar el modelo económico-social que tenemos en este momento. El modelo económico que tenemos en este momento es un modelo que busca un crecimiento infinito. Yo aún no he visto una empresa que diga, este año voy a tener menos que el año pasado. Busca el crecimiento infinito, busca la competencia, en vez de la alianza. Y eso dificulta estas soluciones globales, porque la competencia quiere decir que tú eres como mi oponente, en vez de buscar alianzas. Esto nos ha pasado con las vacunas de la COVID. Había más de 300 vacunas de COVID estudiándose. ¿En serio que necesitábamos 300 vacunas? ¿No hubiera sido más interesante tener 30? Si hubieran aliado todos y hubiéramos tenido mejores vacunas con menos efectos. Pues esto también pasa con el tema del cambio climático. ¿Qué pasa con los países? Pues que cada uno tira un poquito a su consumo interno, por así decirlo. Porque este modelo económico también hay que analizarlo en base al modelo social. Un modelo social donde, digamos, estamos generando sociedades endogámicas o colectivos endogámicos donde el gris es muy difícil de ver, donde eres tú contra mí, pero a todos los niveles, ¿eh? Incluso yo creo que a nivel de cambio climático en los dos lados, ¿no? Con lo cual es muy difícil que, si yo te veo como opositor, pueda llegar a algún tipo de acuerdo contigo, ¿no? Y esto también fomenta unas políticas populistas que hemos estado viendo, pues, y vemos como cada vez se van extendiendo, ¿no? Porque de alguna manera, pues, estas políticas populistas intentan culpar al de fuera. Yo no soy responsable de nada, la culpa es de otro. A lo mejor del cambio climático pues no le tiene la culpa a nadie, o aunque la tenga, ¿qué más da? Lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente, y hace eso, complica mucho las cosas. Y eso explica que haya en este momento la mitad de la población mundial no tenga acceso a servicios básicos de salud, y que sea tan difícil trabajar y plantear temas de cambio climático a nivel global. Y de que, por ejemplo, el Acuerdo de París pues no lo cumplan. Por ejemplo, la mayor parte de países, ¿verdad?, está diciendo, vamos a cumplir el cambio climático. Perfecto. Muchos países siguen subvencionando ¿cómo se dice en castellano? Las gasolinas, petróleo, etcétera. Las están subvencionando, ¿no? Pero a la vez están diciendo que sí, que van a firmar el cambio. Por eso digo que hay que seguir hablando, porque hay que intentar ser un poquito coherente, ¿no? Y luego, lo que más me preocupa de todo esto, bueno, esto también tiene que ver con, por ejemplo, las zoonosis, como la COVID u otras, se están extendiendo también porque estamos deforestando, porque se está, digamos, el hielo se está derritiendo. No creo que sea un problema de salud, aunque la verdad es que parece una película de estas de miedo, ¿no? Hay virus en el Ártico que llevan miles de años allí, que nosotros no estamos preparados para ellos. Creo que, bueno, por el momento la verdad es que no es un peligro de salud, pero están ahí y puede serlo potencialmente, ¿no? Entonces, digamos, como veis, es una relación salud, ecología, son factores que afectan a los dos. Y el modelo social y económico que tenemos, yo creo que es algo fundamental, porque eso explica por qué hay tanto plástico, por qué hay las nubes de contaminación y por qué hacemos tan poco para luchar contra eso. Hay algo que me preocupa, ¿no? Lo verde y ecológico ahora es elitista, a nivel mundial me refiero. Yo no puedo plantear a la gente que conozco en Senegal, mira, tu ambulancia es que contamina mucho.
Eso no se lo puedo plantear, porque no tienen alternativa, ¿no? Eso una parte. Y por otra, me resultaría, y hay que intentar, ¿no?, que cambiemos este modelo económico-social, porque no puede ser otra manera para seguir creciendo irresponsablemente. O sea, no podemos estar haciendo lo mismo de siempre, porque esto tiene que buscar un cambio individual, pero también colectivo. ¿Sabéis lo que veo normalmente? Lo que veo son muchas iniciativas individuales, de personas, de colectivos, pero de personas. Pero realmente ahora lo que necesitamos es que haya más soluciones globales. Y eso con este modelo es un poco complicado. Bien, esta es otra manera de ver lo mismo. No me gusta tanto, este es del Centro de Enfermedades, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, donde se hablaba pues de los problemas de enfermedades y del cambio climático. Y no me gusta pues porque mezcla lo que os he dicho, las relaciones directas de cambio climático con salud con esos factores comunes, como la contaminación del aire. Pero aquí plantea un poco toda la problemática de salud. Y como veis es muy amplia. En este momento, en el mundo, ¿sabéis de qué morimos normalmente en el mundo? Pero con diferencia, de viejo sí. No, bueno, de viejo, es que claro, de viejo, de enfermedades no transmisibles, que tiene poco que ver con la edad, pero también hay prematuras, de enfermedades no transmisibles, crónicas, de cardiovasculares, de cáncer, de diabetes. Más del 70% de las muertes en el mundo es de esto. Si no controlamos el cambio climático, vamos a sumar otra vez un auge de las enfermedades infecciosas, que creíamos de alguna manera en nuestros países medianamente controlados, que no lo están. Otra cosa que tenemos que hablar es de la justicia climática. Quienes menos contaminan son los que más lo sufren. Aquí vemos en el mapa, es un mapa de la OMS, donde veis las emisiones de carbón acumuladas en el mundo, el de arriba, ¿vale? Y abajo es las muertes estimadas atribuibles al cambio climático. Arriba veis a África, no se ve, pero abajo está bien gordita. Entonces, cuando hablemos de cambio climático y de soluciones de cambio climático, tendremos que pensar también el qué y cómo tenemos que hacer para que evitar esto. Y hablamos de equidad y no de igualdad. Y si veis el dibujo de arriba, es un dibujo así como muy famoso, tenemos esto es igualdad. Oye, hay 3 chicos, a 3 les ponemos un cajón, pero este sigue sin ver el partido. Equidad es darle a cada uno lo que necesita. Al alto, pues a lo mejor le pones hasta unas alzas en el zapato y ya le vale. A este le das un cajón y al pequeño le das 2. Y tendremos que trabajar así. Bien, un sistema sanitario, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe disminuir? Pues por una parte, debe disminuir su huella de carbono porque, fijaros, hay un dato que a lo mejor no conocéis, pero si juntáramos a todos los sistemas sanitarios del mundo y fuera un país, sería el 5º país que más CO2 expulsa en el planeta. O sea, el sistema sanitario tiene una responsabilidad directa con el cambio climático. Es cierto que en principio es el 4,4% de todas las emisiones, ¿vale? Pero tiene una responsabilidad. O sea, trabajar en el sistema sanitario contamina en este momento. El consumo de agua, ya hemos hablado de que es un bien escaso. Reducir plásticos y otros elementos contaminantes, los desechos y el transporte, ¿no? Analizar desplazamientos, etcétera. Esto es lo que tendría que hacer un sistema sanitario un poco medioambientalmente verde, ¿de acuerdo? Dentro de... qué mal se ve esta... Se ha descuajeringado toda. Bueno, dentro de esta... del cambio climático, del sistema sanitario, ¿quién es responsable de qué? Pues el 17% es de instalaciones y de vehículos sanitarios. Las instalaciones sanitarias y vehículos son el 17% de la responsabilidad de esas emisiones. Hay un 12% de fuentes indirectas, ¿vale? O sea, que no son derivadas exactamente de la instalación, sino de otras cosas. Y un 71%, y aquí es donde tendríamos que trabajar, en la cadena de suministro de bienes y servicios. Ahora lo veremos, si se puede, un poco más claro con el ejemplo de Reino Unido. Entonces, ¿qué pueden hacer los sistemas de salud?
pues pueden trabajar a todos los niveles para evitar el cambio climático. En salud pública, regulando los factores contaminantes. Hacer más análisis, ya os he dicho que se necesita más, y se necesita más evidencia para conseguir convencer a las personas. Y liderar todos los programas de respuesta del resto de niveles. Los hospitales, pues un plan de emisiones cero, un plan de preparación y respuesta, ver que están contaminando y ver qué se puede quitar. En atención primaria, fijaros, yo creo que es el mayor déficit de análisis que he visto. Aún no he visto un análisis claro de que nos diga qué puede hacer la atención primaria de salud. Porque para mí la atención primaria de salud es muy importante. Porque tiene que hacer lo mismo que los hospitales, un plan de emisiones cero y un plan de preparación y respuesta, pero a la vez, fijaros que la atención primaria es el lugar donde la población puede participar en la salud. El lugar en donde, digamos, puede haber una comunicación bidireccional entre el sistema sanitario y la población, en donde la población puede participar elaborando respuestas locales a estos problemas globales, ¿no? Y aún no he visto, y yo creo que desde Medicus Mundi vamos a ver si podemos empezar a trabajar, aún no he visto de verdad un desarrollo claro sobre qué puede hacer la atención primaria de salud específicamente, ¿no? Y para nosotros la atención primaria de salud es muy importante. Y por último, en planificación y gestión sanitaria, pues evidentemente un plan de emisiones cero, tanto para los niveles como para los proveedores, que hemos visto que es importante. Y el tema de la formación. Poquísimo personal sanitario conoce cómo va a afectar el cambio climático, cómo está afectando el cambio climático a su trabajo. ¿Y qué debe hacer? Por ejemplo, todos los que seáis sanitarios, habéis visto cómo cuando cogemos una bolsita de gasas estériles, abrimos, sacamos una, usamos una y el resto adiós. Hay cosas pequeñas que se pueden hacer, ¿no?, que pueden mejorar mucho, ¿no? Y bueno, trabajar de esta manera multidimensional también. Esto trabajaría sobre todo la salud pública, economía, medio ambiente, género, agua y alimentación, protección social. O sea, tenemos que dar una respuesta global y el sistema sanitario puede dar esa respuesta global en todos sus niveles. Bien, este es el ejemplo del Reino Unido. El Reino Unido decidió hace años que iba a hacer emisiones cero. Va a hacer emisiones cero directamente de su sistema sanitario en 2040 y creo que se va a adelantar. Y en 2050 el de los indirectos. Como veis aquí, digamos, hace el objetivo 1 es el directo, que son es que no me sale en castellano esto, las gasolinas, petróleos y todo esto que utiliza, los combustibles, combustibles fósiles, que utiliza lo que gasta las propias instituciones de salud, los anestésicos, por ejemplo, para operaciones de rodilla había estudios en Estados Unidos que se hacían mucho con anestesia general, y por ejemplo 1 kilo de desflurano, que es un anestésico, es como 2.500 kilos de CO2. Entonces, si tú puedes hacer anestesia local en vez de anestesia general, evidentemente una operación no gasta 1 kilo, pero sí que, vamos, imaginaros, cuenta mucho, o sea, es 2.500 veces más, ¿no? Si conseguimos no hacer anestesia, o sea, que necesita anestesia general, no vamos a decir, oye, sufre un poquito, que es que no, pero sí que tenemos que ver cómo podemos hacer, digamos, qué operaciones se pueden hacer con anestesia general y cuáles con una anestesia local se permite, ¿no? Otro tema, y este tiene más que ver con la atención primaria de salud, es los inhaladores de dosis medidas. Los inhaladores de dosis medidas, hay algunos que utilizan hidrofluorocarbonos, hay otros que son de inhaladores secos que no lo tienen, y son 2.000 veces más que el CO2, 2.900 veces más que el CO2. O sea, estamos hablando de que pequeñas medidas pueden hacer mucho. Bueno, pues el Sistema Nacional de Salud lo que decidió fue, vamos a trabajar esto y vamos a trabajar también los vehículos que tenemos propios del Sistema Nacional de Salud. Luego, el segundo objetivo era indirecto, era la electricidad. ¿Qué es lo que gastaba en electricidad?
¿no? Y cómo lo gasta, de dónde sale la electricidad, etcétera, etcétera. Ese era su segundo. Y el tercero era los indirectos. Y aquí pues tenemos los desperdicios que decimos, el agua, los inhaladores. Por una parte, estos son lo que llama la huella de carbono del Sistema Nacional de Salud, y los otros indirectos son la huella de carbono del Sistema Nacional de Salud Plus, en lo cual ya te metes en cosas que no controlas directamente, como puede ser el transporte de material o cómo se manufacturan los productos químicos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo quieren para 2040 y esto para 2050. Y realmente, y esto no lo veréis, pero realmente está teniendo resultados. Y esto lo que te quiere decir es que con voluntad política se puede hacer cosas. Pero no he visto ningún otro país que esté haciendo esto. Y creo que COP26 está en Glasgow porque los británicos están sacando pecho de cosas que están haciendo con el tema del cambio climático, que son para mí de los que más avanzados están. Este es lo mismo, pero este es un hospital, el Great Ormond Street Hospital. Es seguramente el primer hospital británico que va a llegar a emisiones cero. Y él lo quiere hacer ya en 2030. En 2030 quiere hacer su parte y indirectamente en el 2040. O sea, adelantarse 10 años al compromiso del Sistema Nacional de Salud británico. O sea que, aparte de la decisión política, también hay decisiones micropolíticas que también pueden conseguir hacer cosas. Y bueno, yo para acabar quisiera plantearos, o sea, esto estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de España, estamos hablando de Europa, pero ¿qué pasa en otros países? Esto es Senegal, en la región de San Luis. Tenemos la ciudad de San Luis, que esto que veis aquí, hasta aquí ha llegado el agua. Está lo del mar, tiene 3 zonas, esto se llama la Langue de la Barbarie, la lengua de la Barbarie, que tiene 3 barrios importantes, Gojumbak, Endar y Endartut, y aquí, digamos, el agua ha llegado hasta aquí. Por lo tanto, están intentando poner diques. Aquí, esto que veis aquí, que está el agua, hace 6 años se jugaba partidos de fútbol. Aquí. Y ha pasado esto, y ha llegado, estas piedras están poniendo aquí, y ha llegado aquí. Entonces, están buscando soluciones, claro, están poniendo piedras para evitar esto, pero es una isla, a ver cómo lo explicaría, es como una isla que tiene una entrada, otra, y esta es la tercera, que esta es la Langue de la Barbarie, o sea que puede entrarle por el otro lado, el agua también, ¿no? Con lo cual tendrá que rodearse de piedras para intentar evitar que le suba el agua. Hay algún mínimo intento de conseguir, como este pez que se come la basura, de conseguir desechos, pero esto es la realidad. La realidad es que, digamos, ni siquiera las autoridades públicas pues tienen recursos suficientes, dedican para los desechos, limpieza, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo lo que hablamos de los plásticos, etcétera, pues ahí se queman, cuando se queman. Esto es la parte interna. Hemos visto la parte de fuera, esta es la parte interna. Es una zona de pescadores y es la gente aquí, además, como os decía, es la que está sufriendo el cambio climático y la que peor salud tiene. En estas zonas hay camas calientes. Camas calientes es lo que es. Hay demasiada gente y entonces la gente pues duerme 12 horas, tiene que dejar la cama para otra persona. Y entonces hay unos grandes índices de tuberculosis y de otro tipo de enfermedades que tienen mucho que ver con el hacinamiento. ¿Qué hemos hecho en los centros de salud? Pues hemos puesto paneles solares, por ejemplo, e intentamos, en toda esta zona intentamos rehabilitar los centros de salud, equiparlos y formar a la gente, ¿no? Y en el futuro, pues queremos formarles también con el tema del cambio climático, pero bueno, va a ser complicado. Otro de los problemas es el terreno, que normalmente, como veis, es de tierra. Cuando llueve, etcétera, pues evidentemente se inunda todo, los desplazamientos son complejos. Y lo que es el agua potable, pues muchas veces revientan las tuberías por falta de cuidados. Aquí quiero decir que la parte de salud pública es muy importante, ¿no? Nosotros trabajamos la atención primaria de salud, pero la parte de salud pública es muy importante. Y entonces aquí, bueno, vemos el problema, ¿no? El agua que sube, etcétera. Pero salgamos de la ciudad, vámonos a 200 kilómetros y nos vamos a Shanghái.
Y en Shanghái el problema es otro. El problema es la sequía. La sequía que hizo que un año pues tuvimos que dar alimentación extraordinaria para los críos, suplementaria, porque no llegábamos. Que el agua es, fijaros, está al lado del río Senegal. Y a 200 metros es que ya no hay nada. Es esto, es lo que veis aquí, esa arena, a 200 metros del río, 300. Problemas de nutrición, problemas de agua, y problema de la lejanía de las ciudades, con lo cual los centros de salud son mucho más viejos, menos equipados, con menos capacidad de personal. Entonces aquí el problema sería otro. Y por eso os quiero decir que tiene que haber soluciones locales, porque aquí el problema que tenemos que enfocar es el tema de la sequía, sobre todo, y la malnutrición, de los que hemos hablado. En el otro era el fenómeno del aumento del agua, la posible migración. En el otro sitio, en Go-Humbak, estuve en septiembre y me decían que es que la gente estaba ya migrando. Entonces, claro, nos genera un problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en Go-Humbak? ¿Lo ponemos bien para la gente que a lo mejor se va a ir en un año o dos? ¿O les dejamos a su suerte 2 años y nos vamos a otro sitio donde realmente se mantenga mejor, ¿no? Es complicado, ¿eh? Y son decisiones complicadas y complejas de llevar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que creo que tenemos que hacer y tenemos que reflexionar todos es intentar sistemas de salud flexibles, mucho más flexibles de lo que es ahora. No solamente en establecimientos, sino en formación y en capacitación de las personas. Que sea todo mucho más maleable a la realidad, ¿no? Porque si no, el cambio climático realmente nos va a afectar de una manera mucho más importante. Y como veis, esto no tiene que ver con las olas de calor ni todo esto, pero esto también les afecta que el centro de salud pues esté mal, que no haya agua potable en el centro de salud, o que la gente no pueda comer, pues son problemas indirectos que afectan a la población de estos sitios. Y bueno, por acabar, y si tenéis preguntas, es comentaros pues eso, ¿no? Que la salud tenemos un doble compromiso con el cambio climático: mitigar sus efectos y adaptarnos para evitar contribuir al mismo. Y pues muchas gracias. Bueno, esa última diapo la utilicé para la COVID, pero creo que para el cambio climático también la tenemos que utilizar. Es una frase de una discusión que hubo en Chile, no tenía que ver con la COVID, fue de antes, pero se utilizó y a mí me gustó, ¿no? No queremos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema, ¿no? Y ahora lo que necesitamos es innovar en políticas, tanta innovación que queremos en las cosas tecnológicas, innovar en políticas y en formas de hacer las cosas, porque es la única manera de realmente adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por este panorama que nos has contado, entre desolador y también esperanzador, ¿no? Porque hay cosas que se pueden hacer sobre el cambio climático y la salud con esta visión de lo que es nuestra realidad más próxima en países de nuestro entorno, en Europa, pero también de cómo esto, la visión desde el punto de vista de los países empobrecidos, en este caso Senegal, que además pues tiene que ver sobre todo con el trabajo que hacemos desde Medicus Mundi, ¿no? Bueno, dijimos al principio que esta actividad era un debate, así que invito a todas las personas asistentes a que hagan las preguntas que consideren o que puedan resolver las inquietudes o hacer algún aporte también. Entonces, por favor. Perdón, yo doy los turnos porque si no, no os veis. Venga, Alberto, que empezaste primero, sí. Cuando hablabas del 70% de las muertes en el mundo, que son por enfermedades no transmisibles, se supone que tienes en cuenta lo que ha sido el fenómeno COVID. Sí. El fenómeno COVID, mira, este año van con 2,8 millones de muertes por COVID, creo, más o menos.
y las muertes totales esperadas en un año normal son 57 millones. Para que nos hagamos una idea de lo que es la COVID. Pero es que la COVID, como el cambio climático, ha aumentado las cardiovasculares, ha aumentado las infecciosas, porque la gente no ha ido a los servicios de salud, ha aumentado las enfermedades mentales, ha aumentado todo lo demás. Quiero decir, estamos hablando de las muertes directas diagnosticadas de COVID, ¿no? Entonces, y luego recordar que al principio no había posibilidad de diagnósticos y había mucha gente que no se ha contado, ¿no? Este año he estado haciendo un análisis en el informe de salud que hacemos sobre la extensión de las muertes, lo que llamamos el exceso de mortalidad, que es realmente, o sea, en un año normal cuánto habría y cuánto ha habido de exceso de mortalidad. Entonces sí que aumenta, no tanto como algunos hablaban, de un 100%, etcétera, etcétera, pero sí que hay un aumento de exceso de mortalidad importante. Hay países, por ejemplo, como Perú, que es tremendo. Tremendo. Pero a nivel global, a nivel mundial, la COVID ha sido la enfermedad infecciosa por una sola causa que más personas ha matado, con lo cual es la más importante a nivel infeccioso. Pero de esos 2,8, pues de cardiovasculares han muerto 9 millones. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero cardiovasculares no es una enfermedad, son varias. Yo te quería agradecer que no se me había ocurrido que los sistemas de salud tuvieran tantísimo impacto en el cambio climático. O sea, la orientación de la charla, piensas en el plástico, piensas en las emisiones, pero que lo emitan los sistemas de salud, pues que me ha llamado mucho la atención. Y te quería preguntar, en España, ¿cómo está esa visión que tiene el Reino Unido de ir hacia unas emisiones cero en los sistemas de salud? A ver, hay un plan de cambio climático aquí que se está intentando implementar y que yo creo que bueno, que la verdad es que hay un cierto interés, pero lo que es en el sector sanitario ahora no sé si está tan, vamos, desde luego no está tan desarrollado como en Inglaterra. Esto es lo que queremos. Una de las cosas que vamos a querer hacer es hacer incidencia para que aquí y en Europa esto se conozca que hay posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, porque claro, es lo que dice Carlos, es que claro, tú lees esto y dices, madre mía, pues lo que podemos hacer, si estamos en el Titanic, como decía antes, ¿no? Dale al vals que vamos a bailar la última canción y ya está, ¿no? Si nos volvemos... Pero no, porque no es lo mismo, como os he dicho antes, que crezca 3 grados la temperatura a que crezca 2, y mucho menos a que crezca 1,5. Y se puede hacer, pero tenemos que hacer algo y tenemos que cambiar cosas. ¿Sí? El reciclaje que hacemos habitualmente en casa de los plásticos, los cartones, eso, ¿realmente es eficaz y en qué medida contribuye a...? A ver, no te lo sé decir, sé que yo tengo personalmente problemas con eso, porque claro, yo quiero reciclar todos los plásticos, pero luego me dicen que todos los plásticos no pueden ir a reciclaje, con lo cual hay algunos que tengo que echar a la basura. Entonces, tenemos un sistema muy imperfecto en este sentido. No sé hasta qué punto, o sea, quiero decir, está bien que nos concienciemos y que todos hagamos algo por esto. Pero sencillamente hay veces, y es una idea a lo mejor un poco muy personal y a veces pienso que estoy equivocado, pero a lo mejor sería mucho más interesante un sistema de reciclaje de todas las basuras realmente en común, en vez de que cada uno hagamos. Lo que hacemos está bien, pero yo no sé hasta qué punto todo está bien. Y de hecho sí que sé de algunos estudios que hablan de que a veces parte de este reciclaje, que en teoría se tendría que hacer, lo que se hace es llevar en buques a África y tirarlo allí, ¿no? Y esto es un poco lo que también tenemos que controlar, ¿no? Reflexionar sobre las cosas. Por eso decía yo que sí, que vamos a actuar, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de cuando yo estudiaba el máster de salud pública, que era: el análisis no te puede llevar a la parálisis. Hagamos cosas, pero no por eso tenemos que dejar de pensar. O sea, tenemos que seguir pensando, teniendo un pensamiento crítico, positivista en el sentido de, o positivo, no positivista, positivo en el sentido de intentar buscar mejores soluciones a lo que hay,
y mientras tanto ir dando pasos. Nosotros, por ejemplo, yo en Senegal ya he estado hablando con una persona de la Universidad de Gaston Berger, que es de San Luis, en Senegal, es una universidad africana, que han hecho un pequeño estudio de cambio climático, y lo que queremos hacer es un estudio en la zona sobre salud y cambio climático, que nos sirva de base para poder hacer un trabajo más operativo, más de ONG, ya sabéis que somos muy prácticos en ese sentido, en la zona, para intentar mitigar los posibles problemas de cambio climático y a la vez intentar ver cómo podemos adaptar el sistema de salud allí a esos problemas, que no es fácil, pero por lo menos tener como una línea de base que nos permita decir, vale, de aquí vamos a trabajar. Como Médicos Mundi hemos estado en muchas redes que tiene que ver mucho con la concienciación global. O sea, por ejemplo, hemos estado también hace muchos años, en el año 2000 tal, pues estuvimos analizando cómo afectaba a ciertas poblaciones en el Ecuador y en Bolivia la extracción petrolera que tenían al lado. Y realmente ese tipo de estudios que hizo Médicos Mundi no los ha hecho nadie. No hay ningún estudio que se haya hecho, que yo sepa, de esto. Se ha hecho estudios de barcos petroleros que se han hundido y cómo ha afectado, pero de esto no. Entonces, nosotros con el medio ambiente tenemos mucho que ver. Pero todo, ya te digo, todo está muy encaminado. Hay otras. Ahora, por ejemplo, pues estamos en otras dinámicas también que tiene que ver, pues a lo mejor, con el... con otros temas, actividades que no están directamente relacionados con cambio climático, pero tiene que ver mucho con esa movilización social que necesitamos, ¿no? Necesitamos que la gente tenga una conciencia más crítica de lo que estamos haciendo y que pensemos que tenemos mucho más poder y peso de lo que muchas veces pensamos. Muchas veces yo creo que nos decimos, si yo no puedo cambiar nada, bueno, a lo mejor no puedes cambiar todo, ¿no? Pero a lo mejor sí que poquito a poco podemos cambiar. Entonces, hacer reciclaje me parece pues una necesidad por el momento, ¿no? Hasta que veamos si hay otra alternativa que sea mejor. Sí. Bueno, esto más que una pregunta es una reflexión. Que la evolución que estamos llevando muchas veces, ya lo he dicho antes, Carlos, que no deberíamos de ser tan competitivos ni querer seguir ganando cada vez más y tal. Y la reflexión es que yo me estoy ruralizando últimamente y yo creo que es una de las soluciones, el volver a la España vaciada, porque en España estamos en un país que tenemos muchos recursos en los pueblos, que haces una economía cercana, no contaminas en transporte porque tienes la fruta, la verdura de mucha mejor calidad, la tienes ahí. La gente intercambia, porque el que tiene un huerto te da tomates y tú le das huevos porque tienes gallinas. Las casas, aunque son casas más antiguas, como antes no tenían nada, están más adaptadas a consumir menos. O sea, son paredes más anchas, gastas menos en calefacción, la calefacción suele ser de leña. O sea, es un círculo que yo creo que deberíamos de plantear, sobre todo, pues eso, rellenar, que mucha gente se está dando cuenta y están rellenando los pueblos otra vez. Hay mucha gente joven que se va a vivir al pueblo, porque es una economía mucho más... Claro, pero fíjate que en los países africanos está pasando lo contrario, porque no tienes nada, no tienes acceso. De hecho, por ejemplo, con el cambio climático, una cosa que no se comentó con el personal sanitario, hay un estudio en Australia de que el cambio climático lo que está haciendo es que migren más el personal sanitario que la media de la población. Con lo cual esas zonas, encima de que están mal, se quedan con menos personal. ¿Por qué? Porque esas zonas de extremo calor, cuando tú tienes una familia que está sufriendo lo que sea, pues dices, oye, es que no quiero que sufran. Yo me voy a un sitio más cómodo. También ya te pasa en las zonas rurales que se van a las ciudades. Normal, aquí también pasaba, ¿eh? O sea, te quiero decir, no es que sean raros ni nada por el estilo, o sea, es así. Claro, pero faltan servicios, falta muchas cosas. Y aquí, por ejemplo, en las zonas rurales, que estoy de acuerdo contigo, que verdaderamente fomentar una economía local pues favorece mucho el que no haya grandes transportes de cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a comer, por ejemplo, el tomate todo el año. Que viene antes, yo me acuerdo que tenías tus 3 meses de tomate y se acabó. Y ya decías, bueno, pues hasta el año que viene. Ahora no. Fomentar la economía local y fomentar eso, pues evidentemente ayuda. Eso es clarísimo, ¿no? Y es eso, es que todos podemos hacer cosas, pero yo lo que también quiero es que haya cosas globales. O sea, que esto no es por un interés individual vuestro o mío, sino que es un interés de todas las personas en las que
que vivimos en el planeta, ¿no? Y por lo tanto necesitamos que hagamos cosas, pero necesitamos hacer cosas para todos. Esa justicia climática, por ejemplo, no se puede, o sea, tiene que haber proyectos de mitigación de problemas en estos países que no tienen recursos, con lo cual tendrán que venir de apoyos externos para que ellos no tengan que, como os he dicho, sacar el dinero del cambio climático de otro programa que está con poco dinero, pero se lo quitan para hacerlo para esto, ¿no? Tenemos que buscar soluciones un poco más globales. Y cuando hablamos de fortalecer los sistemas públicos de salud, tenemos que pensar también en cómo fortalecer estos sistemas para que se adapten a esto. Pero sí, la solución local para mí es fundamental. Es una de las cosas que pueden ir cambiando las cosas. Pero claro, el modelo social que tenemos, fijaros que tenemos un modelo donde esto que estamos hablando se puede estar viendo ahora en la Antártida, donde la comunicación es así, donde la economía resulta que unos señores hicieron no sé qué trastada en Estados Unidos y provocó un colapso mundial. Todo está muy interconectado, pero algunos estamos más interconectados que otros. Y esos otros son los que además más sufren y son los que además deberíamos apoyar, ¿no? Un poquito más. Entonces, eso solo lo podemos hacer no con nuestro trabajo individual, sino con ese trabajo colectivo, esas ideas colectivas que todos tenemos que tener para mejorar este mundo, que al final es el de todos, ¿no? Como decían, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin el planeta, pero el planeta puede vivir perfectamente sin nosotros, ¿no? Y para vivir, pues necesitamos eso, ¿no? Y apoyar a esta gente para que salgamos todos, porque si no salimos todos es que no saldremos. Ellos seguirán contaminando, porque una de las cosas que pasa muchas veces en estos sitios es que les llegan coches de quinta mano de aquí que son súper contaminantes, hay pocos y por lo tanto su huella de carbono es muy pequeña porque hay pocos. Pero fijaros China en 50 años ha pegado un cambio brutal. De ser un país pues poco emisor de carbono ahora es de los mayores. ¿Por qué? Porque quieren ser como nosotros. Y hay mucha tontería que contamina mucho. De subir un cohete para que se dé una vuelta. Sí, bueno, pero claro, pero eso, por ejemplo, fíjate que están hablando los aviones de... O sea, los aviones están hablando de bajar su capacidad de contaminación, etcétera, etcétera. Sí, pero a lo mejor ahora que tenemos tanto online, pues hay muchas cosas que... Nosotros, por ejemplo, en Internacional estamos haciendo prácticamente todas nuestras reuniones ya online. Hay alguna que necesitamos un contacto humano, porque la verdad es que esto de ser solamente alto por ancho es un poco pesado, ¿no? Pero la mayor parte no. La mayor parte las hacemos online precisamente para evitar contaminar, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta de esas fáciles. Uy, qué peligro tienes. Vamos a ver. Hay quien el crecer crecer de una manera sostenible tiene un coste. Bueno, también se dice que a la larga incluso puede ser económicamente rentable, pero lo que sí que es cierto es que el cambio de paradigma, el cambiar las infraestructuras, pues tiene un coste. Entonces, de momento crecer tiene un coste. Incluso hay quien defiende, hay corrientes bastante consolidadas, que no existe el crecimiento sostenible, que lo que tenemos que hacer es decrecer, ¿ya? Que no hay otra alternativa. Entonces, ante esta situación, quienes nos dedicamos a cooperar para el desarrollo de otras poblaciones, además estamos hablando de miles de millones de personas que todavía no han alcanzado pues unos niveles que nos gustaría que tuvieran, de seguridad, de dignidad, de acceso a la alimentación, de acceso a la salud, a la educación. ¿Cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cuál es la solución para seguir aspirando a contribuir al desarrollo de todas estas personas, que son, insisto, miles de millones, y que eso sea coherente con que ese desarrollo a nivel global sea sostenible y no empeore la situación climática? A ver si puedo poner... No, es que no la tengo aquí en este pen. Pues es que hay alternativas. Ahora hay una alternativa económica que se está poniendo, que es
el modelo de donut o rosquilla, depende de qué país seas, económico, de una persona que se llama Radford, que es de, bueno, no sé qué es, inglesa, estadounidense, donde ella plantea que, digamos, en esa rosquilla, digamos, la rosquilla, lo del medio, lo que es la rosquilla en sí, es donde el hombre puede vivir, ¿no? Y dentro pone los problemas de esas personas que pueden tener, y arriba los problemas planetarios. Y entonces lo que tenemos que hacer es intentar, digamos, limitar los problemas. O sea, es que por eso me gustaba, no sé si, ¿aquí tenemos internet? Vamos a ver. Es que si yo creo que una imagen, el modelo económico donut. Modelo económico donut. Sí. El de rosquilla. Entonces es, a ver si sale aquí. Bueno, está aquí. Configuración de cookies, confirmar mis preferencias. Como veis, aquí tiene pues la parte social, o sea, en medio está fundamento social y el techo ecológico. Entonces, digamos, por ejemplo, reducir la capa de ozono es un problema y cada país tiene que decir, oye, aquí, estamos mal. En contaminación atmosférica, bueno, tampoco tan mal, ¿no? Y esto va como creciendo, le vas pintando los problemas que tienes. Y aquí dentro, en el fundamento social, pues tienes agua, energía, redes, vivienda, igualdad de género, equidad social, participación, y aquí vas viendo qué problemas tiene las personas. Y entonces, ¿ves? Estos son las deficiencias y estos son los excesos. Y entonces esto va creciendo. Por ejemplo, si en salud es un país con muchos problemas, esto se acercará al centro. Si en alimentos no tienes problemas, esto se quedará cerca de lo que es el fundamento social. Y entonces tú vas viendo dónde, como sociedad, tienes que estar trabajando. Igual aquí, que el cambio climático o la contaminación química no es un problema, pues estarás muy cerca del techo ecológico. Que la carga de nitrógeno y fósforo es muy alto, pues estará mucho más aquí. Y entonces permite a la sociedad trabajar equilibrando la ecología con la parte social de las personas. O sea, lo que es la persona y el planeta, ¿no? Entonces es una posibilidad, ¿no? Diferente a cómo hacer las cosas. También está el tema del decrecimiento. Yo para el decrecimiento tengo una pregunta. ¿Hasta dónde tenemos que decrecer, no? O sea, porque claro, esto no puede ser como el famoso hombre menguante, ¿no? Que te acabas siendo un átomo y desapareces. O sea, pero sí que, por ejemplo, pues este modelo de economía tipo donut o tipo rosquilla, bueno, pues es una alternativa que se está poniendo ahora encima de la mesa y se puede ver que bueno, habría Ámsterdam, creo que el Ayuntamiento de Ámsterdam creo que la quiere implementar, ¿no? Ahora falta que es teoría, se ponga en la mesa y veamos qué problemas tiene. No te esperabas que supiera economía, ¿eh? Y que el modelo sea un donut. Bueno, donut lo llaman los ingleses, sí, pero sí. Nosotros aquí le llamamos donuts, pero aquí por eso he dicho rosquilla. Aquí le llamamos rosquilla. Para nosotros, hablando de salud, precisamente el donut es... Bueno, si le quitas el azúcar, tampoco es tan malo. Entre azúcar y grasas. Sí. Me preguntáis un poco también sobre cómo, bueno, nosotros ahora escuchamos esta charla, nos enteramos de realmente los problemas que hay, pero cómo tú llegas a tu casa y pones en práctica en el día a día algo. No. O sea, cómo puedes, o sea, tú muy bien has dicho, a veces nos creemos tan pequeños que pensamos que no podemos cambiar el mundo. Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros como personas individuales podamos colaborar, ya que desde instituciones públicas no lo están haciendo? Pues mira, yo creo que para mí hay tres aspectos. Uno es un poco una reflexión individual de qué podemos hacer cada uno de nosotros, sin fustigarnos. O sea, creo que tenemos que entender que nadie es perfecto y que tengamos una contradicción en la vida no quiere decir que te tengas que tirar por una ventana, ¿no? O sea, porque yo es que los purismos realmente yo soy más de mestizaje, entonces no creo que haya nada o es muy difícil que haya algo puro, pero sí que puedes avanzar.
O sea, yo creo que lo que tenemos que pensar es que tenemos que avanzar. Entonces tú puedes avanzar en tus convicciones personales, en que a lo mejor en un momento de tu vida no puedes hacer un reciclaje súper extenso por lo que sea. Imagínate que es que vives en un sitio muy pequeño, no tienes tiempo para hacer cosas porque, yo qué sé, ¿no? Pero a lo mejor sí que puedes decir, pues ahora voy a comprar en vez de en el mercado las frutas con plásticos, pues las voy a comprar en el mercado de abajo de casa, ¿vale? O sea, avancemos. Después, recordar que siempre cuando somos más podemos hacer. Y hay organizaciones y hay movimientos y colectivos que pueden ayudarnos o que tú les puedes ayudar de alguna manera, ¿no? A que ellos puedan desarrollar las cosas. A veces no todos podemos estar en la primera línea de batalla. Yo, por ejemplo, con el tema de cambio climático, es un tema que me interesa, pero tengo muy claro que Medicus Mundi no va a estar discutiendo los problemas globales de cambio climático. Necesitamos enfocarnos en el tema de salud. Y si además nos enfocamos en atención primaria y en formación de profesionales sanitarios, pues posiblemente mejor, ¿no? Pero sí que apoyaremos iniciativas globales que busquen la justicia climática, por ejemplo. ¿Cómo? Pues firmando acuerdos, firmando convenios o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos esas dos maneras de ser. En un momento dado, a lo mejor es bueno implicarse en algunas cosas, si para ti eso es muy importante. Otras veces, yo soy socio de Greenpeace desde hace muchísimo tiempo, pero no me he atado con la cadena a ningún sitio. Eso lo hacen otros. Yo lo que hago es darle dinero para que puedan hacer sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas maneras de colaborar, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que tenemos que hacer es tener esa construcción de pensamiento un poco crítica, de decir, vamos a seguir mejorando, ¿no? Y con un cierto optimismo, que la verdad es que estoy un poco cansado de estar oyendo a todo el mundo, ¡ay, qué vida más mala tenemos! Por Dios, ¿eh? Si una cosa aprendí en África, es a que todo se puede empeorar. Así que disfrútalo. Pero fíjate, hacen oídos sordos porque no quieren oír o porque no sabemos comunicar. Ahí está el debate, yo creo, ¿no? Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Lo que dices es razón. O sea, en general, llegamos a la gente convencida, que es un problema. Porque claro, dices, venga, vamos a hablar los convencidos. Y claro, nos juntamos y decimos, venga, fíjate, este grupo de gente que... Pero luego sales y te dice el de fuera, ¿cambio qué? ¿No? Y esto te pasa con todo, te pasa con los objetivos de desarrollo sostenible, te pasa con buscar el derecho a la salud, te pasa con un montón de cosas. Pero bueno, es la vida y entonces lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, mejorar nuestras herramientas de comunicación, saber que, por ejemplo, nuestro ejemplo puede cambiar a mucha gente alrededor, aunque parezca que no. Y tercero, no seamos tan occidentales en el sentido de querer los resultados mañana. Esto es algo que es que nos puede. O sea, es que queremos verlos. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es plantar unas semillas para que dentro de 300 años esté el cambio, ¿no? O sea, no plantear que con nuestra acción vamos a ver cambiar el mundo, sino que lo que estamos apoyando es el camino correcto para que se pueda cambiar el mundo, ¿no? Y tener esa conciencia, ¿no? De que, bueno, trabajo no para verlo a lo mejor yo, pero sí para que entre todos vayamos hacia adelante. Yo creo que hay que ser moderadamente optimista y sobre todo, pues eso, intentar trabajar, que la desesperación no se nos lleve, el decir, no puedo cambiar nada, ¿no? Porque entonces nos quedaremos paralizados y no haremos nada. Muchas gracias. Nada, hombre. Como me han dicho, y la voy a meter aquí con calzador porque no es esto, pero me han comentado que os comente, por ejemplo, que Medicus Mundi ahora está en una campaña que se llama Right to Cure,
que es una campaña que estamos haciendo a nivel europeo para conseguir conocer el precio de los medicamentos, las negociaciones, el tema de las patentes, o sea, varias cosas sobre el tema de los medicamentos, que todo sea mucho más transparente, que sepamos qué estamos pagando, porque pagar, o sea, sabéis, por ejemplo, que ha habido mucha opacidad, por ejemplo, con el tema de las vacunas, cuánto se ha pagado, etcétera, y pasa con casi todos los medicamentos. Queremos que eso sea transparente, ¿no? Y que el derecho a curarse esté por encima de la parte económica. Si alguno está interesado, buscáis Right to Cure y podéis firmar los manifiestos y verlos lo que tenemos, ¿no? Pero ya te digo, son muchas maneras, y entonces hay gente que a lo mejor le interesa más Right to Cure, otra gente le interesa más cambio climático y otra gente le interesará más otras cosas. En resumidas cuentas, yo creo que la base es la misma. Lo que queremos es un mundo más justo y más equitativo para todas las personas. Pues adelante. Y yo ya acabo porque si no, ¿verdad?, empiezo a enrollarme y esto no acaba. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Realmente ha estado muy interesante. Yo también he aprendido cosas, no solo el donut, otras muchas cosas que no sabía, y hay gente que lo ha expresado también, que le han sorprendido. Realmente ha habido datos e informaciones muy interesantes, muy curiosos y lo que es más importante, creo que muy útiles, ¿vale? Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido. Muchas gracias también por vuestra participación. Yo creo que ha habido un debate interesante, animado, y de eso se trataba. Por favor, no dejéis de visitarnos y de conocer nuestra nueva sede, nuestro espacio Mundi, que, lo digo una vez más, es un espacio abierto, así que os esperamos. Hasta la próxima.